Bienvenidos a un nuevo episodio de Compuestos Podcast. Yo soy Andrés Garza y aquí entrevistamos a grandes personalidades para aprender de ellos y de sus lecciones de vida. Hoy tengo conmigo a Marisa Lazo, una de las empresarias más queridas e inspiradoras de todo México. Fundadora de las pastelerías Marisa, con más de 100 sucursales y una historia construida en base a los valores humanos, el liderazgo y una visión empresarial poco común. En este episodio hablaremos sobre cómo se construye una empresa con el alma, el valor de poner a las personas en el centro de la organización, qué significa emprender con propósito y cómo el éxito puede medirse más allá de los números. No olvides ver a Marisa en la nueva temporada de Shark Tank México, que estoy seguro que te va a encantar. Sin más, te dejo con el episodio del podcast. Que lo disfrutes. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro episodio de Compuestos Podcast. Aquí estoy muy emocionado porque estoy con la entrevista que más me emociona de esta ronda y eso no se lo digo a cualquiera. Marisa, muchas gracias por estar aquí. Andrés, encantada. Al contrario, y después de tus palabras, pues más emocionada también yo. Oye, muchas gracias. La verdad, pues quiero empezar como que a contar tu historia porque creo que mi público es gente joven, entonces están emprendiendo y creo que se pueden asimilar con muchas partes de las historias de los distintos emprendedores que estamos entrevistando y quiero que empieces a contarme la tuya. ¿Cómo nació esta idea de lo que hoy es, pues, Marisa, Pastelerías Marisa y todo lo que tienes, ¿no? Quiero empezar por el inicio y nos vamos a ir por partes porque creo que hoy se ve como un imperio muy grande, pero todo tiene un inicio, ¿no? Claro, encantada. Me voy a ir entonces solamente la primera parte, inicio, algo que me gusta mucho compartir es que empecé, dos cosas me gustan compartir. Una, que no tenía nada de experiencia en negocios. Okay. Y lo que había visto en mi casa, mi papá era abogado penalista, entonces, y mi mamá siempre ha tenido un dispensario, siempre ha ayudado a la gente con menos recursos. Y entonces no tenía nada de cultura de emprendimiento ni de empresaria dentro de la casa. Y la segunda es que me encanta compartir que empecé con cero presupuesto. Porque luego uno ve empresas grandes, claro. Te imaginas que atrás hay mucho dinero o muchas inversiones o socios con mucho dinero o muchos préstamos. Y a mí me gusta mucho compartir que yo empecé con 0 pesos, no tenía ni chequera. Pero como nació la idea porque me encantan los postres. Soy súper profundamente dulcera hasta la fecha. Podría vivir de puras cosas dulces y comer puras galletas y pasteles. Y entonces, desde muy chica empecé a hacer pasteles y galletas para comerlos en la familia. Y una vez que me casé, siempre que había reuniones de familia y de amigos, yo siempre decía, yo llevo los brownies, yo llevo las galletas, yo llevo el pastel. Hasta que una amiga, hace 33 años, ya ahora en agosto, 33 años, una amiga me encargó un pay de pera con almendras. Me dijo, pero véndemelo porque quiero darle las gracias a otra señora que me hizo un favor. Entonces, por fortuna, yo no quería y dije, no, yo te lo regalo, me encanta hacer pasteles. Y me dijo, no, me lo tienes que vender. Entonces, por fortuna me convenció, saqué un poquito el costo y se lo vendí. Y a la señora que se lo regaló le gustó mucho y entonces la señora me marcó la siguiente semana encargándome 2 pies de pera para el fin de semana. Y entonces algo que yo dije que sí, porque ya había vendido uno, pero a veces también cuando me entrevistan me preguntan mucho cómo fue mi carrera de emprendimiento y si me visualicé desde un principio, si hice mi planeación, cómo me veía 5 años a 10. Les digo, miren, hace 30 y tantos años no se hablaba tanto de emprendimiento. No impartían emprendimiento como materia en las carreras. Los gobiernos no apoyaban a los emprendedores. Ahora en Guadalajara, en Jalisco, en Zapopan hay muchísimos proyectos de emprendimiento y de apoyo que no existían, ¿no? Entonces yo no sabía que estaba emprendiendo. Simplemente dije que sí a algo que me gustaba, que era hacer pasteles y galletas. Y me fue gustando, claro, el ir viendo que tenía ingresos y dije, esto está muy padre. Y entonces, bueno, empecé en la cocina con mi batidora y con un horno totalmente casero y mis primeros ahorros los invertí en una batidora más grande, una KitchenAid para que... Como reinvertir en el negocio. Exactamente, y un horno que puse en la cochera y le puse un muro y me estacionaba un poquito más atrás. Y entonces así fui llenando mi cochera de hornos y de refrigeradores y de congeladores y de materia prima, sacos de harina y sacos de azúcar y mi primera caja de 360 huevos. Los huevos vienen en cajas de 360 y así me fui. Entonces 5 años estuve en la casa, en la cochera y en mi cocina, solo vendiéndole a mis amigos, a mi familia, a mis vecinos, a la gente que le ponía una etiquetita que decía Marisa Lazo con mi teléfono en la blonda blanca que compraba donde montaba los pasteles o las galletas y entonces la gente fue muy orgánico, me iban hablando y me iban encargando y hasta después de estar, a los 5 años de estar en la casa, veo un local muy bueno, en un punto que pasaba yo mucho con mis hijas cuando las llevaba a clases y veníamos de alguna fiesta o algo, yo veía ese local, ese rumbo que es muy, muy bueno en Guadalajara.
y vi un letrero de que se rentaba y entonces rento ese primer local. Le puse Marisa porque pensé que iba a ser uno. O sea, en eso de la planeación estratégica les digo, no, nunca hice planeación estratégica, nunca me visualicé a 5 años, a 10 años, nada. Simplemente decía que sí a todo lo que se me iba presentando. No me importaba cuán grandes fueron los retos, no me importaba si iba a Hacienda a darme de alta y me equivocaba 20 veces en la firma, en la foto, en el sello, lo que tú quieras, yo regresaba y regresaba. O si con el CIAPA me tomaba tiempo que me autorizara en mi primera fábrica sus servicios, como que eso sí he tenido siempre. No me importa cuántas veces tengo que regresar, cuál sea el reto, lo vuelvo a hacer una y otra vez, ¿no? Pero entonces pongo la primera tienda, es a los 5 años y le pongo Marisa. Oye, ¿y era tu hobby? O sea, ¿no habías estudiado algo? No. Es más, yo soy psicóloga y mi maestría es en psicoterapia psicoanalítica. O sea, nada que ver con los negocios. Y justo estudiando la maestría y estudiando la carrera, al mismo tiempo hacía los pasteles. Dejó de ser hobby cuando me empezaron a pagar por ello y empecé a tener ya más hornos en la cochera. Pero sí hubo un momento que se empataron las dos carreras. Y una de las decisiones más difíciles de mi vida, Andrés, ha sido a qué me dedico. O sea, llegó un punto, tenía mis 2 hijas que estaban todavía como de 8 o 10 años, requerían mucho tiempo de su mamá. Tenía el negocio de los pasteles que iba creciendo y empezaba a tener pacientes. Y entonces dije, hijas, mano, no puedo ser terapeuta, psicoanalista y a la vez pastelera, tengo que escoger. Y no sabes qué trabajo me costó decidirme porque había estudiado mucho y disfrutaba también esa otra carrera. Pero dije, no, analizándolo muy bien, hay mucha terapia, pero sobre todo como que lo que más me hizo decidirme fue que dije, a ver, ¿realmente dónde eres más feliz, Marisa? ¿Dónde se te pasa más rápido el tiempo? Y me di cuenta que haciendo pasteles y galletas y comiéndomelos, porque me encanta, se me pasaba más rápido el tiempo que viendo pacientes. Y entonces, por fortuna, decidí no entrar al doctorado y ya no seguirle con el área del psicoanálisis y me quedé con esta área de los pasteles y las galletas. Entonces fue mi apuesta. Oye, y también era un marketing como muy de boca a boca, ¿no? Sí, claro. No había redes sociales. ¿Y en qué momento te empezó a llegar así como, por ejemplo, el primer pastel y luego el segundo y luego el tercero? O sea, ¿fue así muy gradual o de la nada empezaron a llegar muchos pedidos? Fue gradual. Sí, por fortuna fue gradual. Entonces me permitió ir ahorrando para comprar más hornos o más batidoras y también para ir aprendiendo. Sí. Y eso me gusta mucho compartir de mi historia, que creo que tiene sus ventajas el que vayas poco a poco, son muchos años, porque vas aprendiendo en el camino y te vas equivocando, pero tus errores, el tamaño de tu empresa permite que tengas esos errores. Entonces yo recuerdo en un principio cuando éramos a lo mejor 10 colaboradores y 2 sucursales o una sucursal, pues todos los emprendimientos, y tú lo sabes perfectamente bien, todos los negocios tienen retos y tienen problemas y tienen dificultades, ¿no? Entonces, no es una excepción, pero en un inicio eran como problemas o retos pequeñitos y yo tenía una capacidad empresarial también muy pequeñita, entonces los podía resolver. Conforme íbamos creciendo, los retos han sido cada vez mayores y hoy en día pues son 1,350 colaboradores, son casi 120 puntos de venta y entonces, claro que eso hace que los problemas sean mucho más y los retos mucho más grandes, pero yo ya tengo todo un equipo enorme. Sí. He aprendido, me encanta mi estudiar, me encanta prepararme y siempre digo, el siguiente año tengo que ser mejor empresaria, tengo que ser mejor en lo que estoy haciendo. Entonces eso me ha permitido ir poco a poco aprendiendo. He tenido un montón de errores, pero siempre fueron como del tamaño de mi negocio y los podía resolver, ¿no? Fuiste creciendo tú como persona con el negocio. Exactamente, exacto. Y yo como líder, podría decir. Antes de seguir con el episodio, quiero contarte de una herramienta que hemos estado utilizando últimamente. Se llama Hostinger y es una plataforma para crear páginas web de forma rápida y sin complicaciones técnicas. Gracias a su inteligencia artificial puedes escribir lo que sea que necesites en un prompt, como por ejemplo una página para vender ropa o un blog personal, y en cuestión de minutos Hostinger te va a generar una versión inicial totalmente personalizada de lo que sería tu sitio web. Y a partir de ahí puedes editar textos, agregar fotos, mover secciones, todo con un editor súper intuitivo y fácil de usar. Funciona muy bien tanto si estás empezando como si ya tienes experiencia en la creación de sitios web. Y lo mejor de todo es que no necesitas ni saber programar ni contratar a nadie. Todo está integrado y pensado para que cualquier persona pueda tener su propio sitio web funcionando en un tiempo récord. Nosotros ya lo probamos y en mi canal personal puedes ver cómo configuramos esta herramienta paso a paso desde cero. De verdad, te va a sorprender lo rápido que puedes tener tu propio sitio web listo. Y si quieres aprovechar esta herramienta, usa el código Andrés para obtener un 10% de descuento extra en planes de 12 meses o más. Te dejo el enlace de Hostinger en la descripción y sin más por el momento, seguimos con el episodio.
Oye, y justo quiero hacer este hincapié que te decía antes de cámara. Creo que mucho se habla como del inicio y de la actualidad, ¿no? Ujú. Pero yo quiero hablar de esta parte del medio donde la mayoría de los emprendedores como que dicen, oye, que yo quiero empezar mi negocio. Y lo primero, por ejemplo, en ese momento, ¿cómo pusiste el precio del primer pastel? O sea, Sí, qué mucha bien, gente dice, claro. oye, ¿cómo hago precios, no? Claro. Mira, yo, porque no tenía, siempre me han gustado las matemáticas, y no, aunque no tenía la preparación, pero siempre he sido buena para los números. Entonces me recuerdo que siempre, y hasta la fecha, me encanta arrastrar el lápiz con los números. Entonces me acuerdo que saqué lo que era la materia prima. En ese entonces todavía estaba en mi casa, entonces no le metí la luz, porque no la pagaba yo Sí, aparte, claro. ni el gas, no tengo ni ninguna La renta. pura materia La prima. pura materia prima, eso me permitía, no tener precios más accesibles y le subí un 30%. Ok. Y dije, bueno, con un 30% me parece bien. Y recuerdo que había algunos productos que tenían materia prima mucho más cara y de repente dije, no quiero que esté tan alto el precio. Y entonces a algunos les subí hasta el 20% nada más. Ok. Y dice, con esto me siento a gusto y me siento bien. Y ya conforme fue pasando y cuando fui creciendo y sobre todo cuando me salí a los 7 años de estar en la casa, 2 años de haber abierto la primera sucursal, abro la segunda sucursal y ahí ya monto una pequeña fabriquita en la parte de atrás y al frente del segundo local. Entonces ahí sí ya tenía renta, seguro social de los colaboradores, luz, todo, agua, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí ya tuve que sacar el costo. Entonces dije, bueno, pues ¿cuántos pasteles vendo al mes? Tantos. Ah, bueno, pues lo voy a dividir la luz entre estos números de pasteles. Ok. Y así lo saqué. De manera súper sencilla, Sí. pero siempre una de mis estrategias que creo que me ha funcionado, Andrés, es siempre he buscado tener una ecuación de valor alto, tener un precio accesible con un muy buen producto. Y eso me ha permitido seguir creciendo. O sea, porque tengo competencia que tiene muy buena calidad también, pero generalmente sus precios son más altos que los míos. Y la gente que tiene mis precios tiene menor calidad generalmente. Y entonces eso me ha permitido ser la preferencia por muchos años. Y en segundo, algo que nunca me imaginé, Andrés, que me iba a pasar es que yo en un inicio las primeras sucursales las abrí en las zonas por donde yo pasaba, en las zonas por donde yo iba o a ver a mi mamá o a llevar a mis hijas a una clase o a hacer ejercicio. Y entonces estaba en las zonas A y B más, ¿no? Que era Sí. donde me movía. Y ahí renté los locales que iba viendo. ¡Ay! Yo no tomaba fotos de todos los teléfonos que rentaban locales para negociarlos, si me Ok, latía el rumbo. sí. Pero con el tiempo, un día decidí, me voy a ir, en Guadalajara hay una calle que es la Calzada de Independencia, que es como una calle que divide la zona A y B con la B menos y C. Y entonces dije, ay, qué buen local, me voy a poner de este lado de acá, de donde no me había puesto, al otro lado de la calzada. Y para mi sorpresa fue súper exitoso el local. Y entonces eso me animó, entonces me fui yendo más lejos, más lejos. Y entonces la ciudad, de tenerla mucho más pequeña en los locales que podía abrir, de repente se me hizo enorme. Y tengo locales en zonas C más, donde nunca me hubiera imaginado tener Marisas. Entonces eso me ha permitido tener más de 60 puntos de venta en una sola ciudad. Somos la pastelería en el mundo que tiene más sucursales en una sola ciudad. Wow. Sí. Y yo creo que muchos por eso, porque entonces pueden comprar, tenemos un precio accesible también para todos los. Entonces tú sacaste el precio con un simple margen, no fuiste de que, oye, ¿cuánto vende la competencia? Que mucha No. gente lo saca, sí. Sí, no. Y visito a veces la competencia o pruebo, me gusta mucho probar, pero normalmente me rijo más por lo que yo creo y sí veo que, porque sé lo que cuesta hacer un pastel y sí veo que hay estrategias de otras marcas que prefieren ganarle más a cada pastel, pero eso te permite crecer solamente en cierta zona que puede pagar esos precios. Sí. Y el tener un precio muy accesible, con un muy buen sabor, con una muy buena calidad, porque todo el mundo valora la buena calidad. Claro. A los niños se dan cuenta. O sea, a los niños chiquitos les muestras una galleta de avena de otra competencia o nuestras nenas o centenares que son muy típicos. Y si porque hay gente que los hace de otras marcas y les dicen, no, estas no son las de Marisa. Y chiquitos de 4 años, 5 años. Sí, Entonces, claro. todos tenemos ese buen paladar de saber distinguir lo que es rico y lo que sabe bueno. Entonces creo que me ha funcionado mucho el siempre cuidar eso. Y he preferido no ganar mucho, pero poder vender muchas cantidades. Claro. Oye, y por ejemplo, cuando estabas empezando con todo esto, me decías que lo hacías en tu casa. Ujú. Tengo 2 preguntas. La primera es más casual, que es Sí. ¿cómo se sentía tu familia al respecto de tener toda una Pues operación claro, de horno claro. ahí? Y la segunda es con el tema del dinero, ¿cómo lo manejabas? O sea, al final de cuentas era tu negocio, que mucha gente a veces en un emprendimiento dice, este es mi negocio, o se ponen un sueldo, o ¿sabes cómo Sí. empezaron esa primera etapa de Sí, claro. las A ver, me finanzas? voy a la primera. Sí, recuerdo que los dibujos infantiles de mis hijas, cuando estaban en el kinder, eran que las maestras me decían, no entendemos, porque veían así como hornos o muchos pastelitos y costales de azúcar. Y claro, todo giraba alrededor del negocio que estaba ahí. Olía muy rico,
pero sí llegó un punto en que ya no era viable. Por eso fue que a los 7 años decidí salirme, porque ya no me cabían más hornos, no me cabían más costales de azúcar en la casa. Pero fue fue un lindo inicio, porque de alguna manera mis 2 hijas actualmente trabajan conmigo. Ok. Y entonces les tocó como ver una mamá que estaba muy contenta haciendo pasteles en su casa y que fue creciendo. Y entonces ellas como que fueron viendo la evolución del negocio, ¿no? Entonces creo que eso nos funcionó bien. Y mi ex marido, que es una muy linda persona, fue siempre muy apoyador y muy jalador todo el tiempo que yo duré 20 años casado y entonces me tocaron todos los primeros años estar con él y súper lindo. Yo pago la luz y yo te ayudo en esto, súper padre. Entonces tuve mucho apoyo. Y igual mis papás y mi familia política siempre fueron como muy porristas, porque sobre todo hace 30 años las mujeres no había tantas mujeres Sí, emprendiendo, claro. ni tantas mujeres creando una empresa y a veces una ceja levantada, esa duda de cómo están tus hijos y quién los cuida y quién los manda al colegio y etcétera, te Sí, pueden hacer ese juicio. sentir mal, ¿verdad? Entonces, ese tipo de juicio que yo trato de minimizar y de confrontar, ¿no? Que no se nos juzgue de manera diferente a las mujeres que emprendemos que a los hombres. Entonces, bueno, fue muy, muy padre ese inicio. Y la segunda, no me puse sueldo, porque yo tenía muy claro, siempre he sido muy ahorradora. No me preguntes por qué, porque mi papá no era tan ahorrador, entonces no se lo aprendí. Mi papá, que era quien generaba en la casa, no fue nada ahorrador, a lo mejor un poco porque a veces imitamos a nuestros padres, pero también a veces algo que no nos gusta lo hacemos Lo hacemos al totalmente revés, diferente, ¿sí? al revés, ¿no? Entonces, no, yo fui muy ahorradora desde el inicio, entonces como que tenía muy claro que lo que iba, y por fortuna no tenía en ese momento, que vivía en la casa y no tenía que estar pagando como cuentas de luz o el colegio de mis hijas. Entonces eso me permitió estar reinvirtiendo y reinvirtiendo. Entonces, pero así seguí y así he seguido por muchísimos años. La gran mayoría de lo que gano lo he reinvertido en el negocio. Al principio era con una batidora, con el tiempo fue comprando terrenos, construyendo plantas de producción, haciendo cámaras de refrigeración y de congelación muchísimo más grandes, pero ha sido una estrategia que me ha tenido muy tranquila. Yo no he sido de pedir créditos a los bancos, prefiero utilizar mi propio dinero y reinvertirlo. Y la otra parte es que algo que sin saberlo, pero me funcionó, fue el no ponerme sueldo y el no querer vivir de eso en un inicio. Ok. Me permitió, en principio reinvertía el 100% o sea, una parte compraba otra vez materia prima y la otra parte completa se reinvertía. Y luego poco a poquito sí dije, ay, bueno, me voy a comprar este pantalón, me voy a comprar estos Sí, sí, sí. aretes, pero cosas pequeñas, porque a veces creo que algo que hoy en día veo, porque con las redes es más rápido todo, que a veces los emprendedores quieren como muy pronto tener ganancias y yo les digo, no, esto tienes que tener, no todo el mundo somos para ser emprendedores, tienes que tener ciertas cualidades, ciertas virtudes, cierta paciencia y hay que tener mucha paciencia. Entonces, si crees que en 3 años vas a poder tener el carrazo o tener los super viajes o comprar, no, te toma años de reinvertir y creo que si vivimos, algo que me ha funcionado es no tener tantos deseos de estar cambiando, creciendo y gastando, sino ser como muy realista y decir, a ver, eso es lo que tengo, esto es lo que gano. Entonces de repente dije, ay, sí puedo hacer un viaje con mis hijas. Entonces, bueno, ahorré y hice un viaje que los invité a todos en la familia, pero fue muchos años después. Y entonces como que porque también otra cosa que veo en los emprendedores y mucho en la sociedad de hoy en día es como esta carrera interminable por los deseos. Siempre hay un mejor Consumir, celular, sí. siempre hay un mejor coche, siempre hay un mejor hotel. Entonces, si vivimos una y otra vez deseando mejorar y mejorar y mejorar y tener, es insaciable, es incansable y no hay negocio que te dé. Entonces, creo que también hay que tener como muy claro qué expectativas tienes del negocio, cuáles son tus deseos y que te des cuenta que no, lo que te va a dar satisfacción y felicidad, al menos en mi caso, no es si me voy a comprar esta camioneta nueva, sino cuántos empleos más puedo dar. ¿Cuántas sucursales más puedo abrir? ¿Qué emoción? ¿En dónde más podemos estar presentes como marca? Eso a mí me da mucho más satisfacción al final del día, ¿no? Y saber que impactaste positivamente a la gente que trabaja contigo, el crear un negocio que sea de beneficio para todos, no nada más como, déjame ver cómo yo vivo mejor. A la larga, premia más. Sí, y justo de eso quiero hablar, porque creo que a veces los emprendedores como que dan ese primer paso de contratar a alguien, es lo que les impide crecer, ¿no? Porque dicen, oye, yo gano ahorita esto, contratando a alguien, me arriesgo a que gano más o pierdo, ¿verdad? Ujú. Y a veces lo sientes más como un costo que como un proyecto más a largo plazo. ¿Cómo sentiste esa primera parte? Primero quiero saber cuándo fue cuando dijiste, no, ya, ocupó a alguien. Sí, O sea, claro, claro. o sea, Y mira, me encanta tu pregunta porque me permite platicar de algo en lo que creo. Y cuando lo sentiste, fíjate que en un principio arranqué en la casa, en tu casa, con la nana de mis hijas.
y con la cocinera, que eran las que estaban ahí. Y hoy en día me encanta presumir de Sor, que era literal. Trabajaba en la casa de una chava que entró conmigo de 16 años. No tenía venía del dispensario donde mi mamá siempre ha trabajado en Polanquito. Y no tenía ni la secundaria terminada. Y en cuanto entró la vi que era súper lista, brillante. Y sigue siendo súper lista. Y yo le dije, Sor, tienes que terminar tu secundaria. Sí, señora. Yo, porque soy la señora de la casa, ¿no? Y yo, tu prepa. Sí, señora. Bueno, hoy en día ella es mi brazo derecho más importante. Ella maneja como 500 personas que son las que hacen todos los pasteles y las galletas. Ha crecido muchísimo. Es cinta negra en Lean Six Sigma. Es una persona que admiro muchísimo, con quien tomo las decisiones más importantes de la empresa y con quien he podido, gracias a ella, crecerla como lo hemos crecido. Y entonces, en un principio, ellos fueron mis dos apoyos, Sor y José. José era la cocinera, que también era buenísima para hacer pasteles. Entonces, en un principio fue ahí, y ahí comíamos juntas, y ahí horneábamos, y ahí estábamos, ¿no? Y ahí nos desvelábamos hasta las 2, 3 de la mañana, que es algo también bien importante como emprendedor, que tienes que entender que ese primer inicio requiere muchas más horas, se requiere todas tus inversiones, que regreses todo, pero también te requiere muchísimo de tu talento y de tu tiempo, pero con el tiempo no es así. O sea, porque hay algunos que avientan la toalla porque dicen, no, yo no voy a aguantar así. O sea, acosándome a las 2 de la mañana, todos los fines de semana haciendo pasteles, pues no voy a aguantar. Pero no, hoy te prometo que trabajo el 10% de lo que trabajaba al inicio, porque empiezas a delegar y empiezas a crecer tu equipo, ¿no? Entonces, eso me permitió como ir contratando, ir creciendo. Y ahí fue cuando poco a poco ya dije, no, ya no cansamos ni a lavar trastes ni a engrasar los moldes. Y entonces empecé a entrar más, en un principio en mi casa. Sí. Llegué a tener como unos 10 o 12 colaboradores en la casa antes de irme a la sucursal de Américas, donde ya montó la primera fábrica, ¿no? Y a tu pregunta, que es una pregunta bien importante para los emprendedores, y es el temor de invertir en dos cosas. Una es en personal, porque dices, chin, mano, ya gano 20,000 pesos, por ejemplo, y ahora lo voy a tener que dividir con alguien que lo va a pagar 10, ya me van a quedar 10, ¿no? O también puede ser, hijas, bueno, si invierto en este horno, que es en mi caso, ¿no? O en esta computadora, o en este sistema, o en esta maquinaria, voy a tener que pagarla y no voy a tener por muchos meses ganancias, ¿no? Y entonces son yo lo entiendo como escalones que van creciendo, y entonces cada que inviertes en contratar a alguien más o en comprar maquinaria, das un paso para arriba. Lo das cuando ya no te es suficiente, ya no puedes hacer más pasteles con esa gente, ni con esas batidoras, ni con esos hornos. Das ese brinco, te quedas con 0 pesos, y al principio de ese escalón que va caminando, ganas menos, porque tienes más gastos fijos y tienes que estar pagando esa maquinaria. Pero si no das ese brinco, nunca vas a poder pasar de 100 pasteles a 200 o a 300. Y dices que aguantes ese cachito del escalón, porque luego aquí ya empiezas a ganar mucho más con ese mismo personal, con esa misma maquinaria y esos 300 pasteles. Y de repente llega un punto que dices, no, ya 350 no puedo hacer. Otra persona, otro horno. Y entonces tenemos que subir escalones muchas veces en nuestra carrera, y tenemos que quitarnos ese miedo o ese temor a decir, chin, ya no voy a ganar tanto. Si como emprendedor aguantas ese cachito del inicio de los escalones, donde sí ganas menos que lo que ganabas antes, después cada escalón va a ser más amplio, te va a dar mucho más, y es lo que te permite crecer. Si no, te vas a quedar en pequeño. Claro, y eso es en la parte de finanzas, pero también está la parte personal, como el decir, oye, por ejemplo, en cualquier negocio, no voy a compartir lo que me costó hacer, ya sea, por ejemplo, una receta, ya sea un método de negocio, y si al rato se me va con la competencia, o si abres un negocio, que muchas personas dicen, es que luego yo le estoy enseñando para que me ponga la competencia, ¿no? Sí. ¿Cómo saltas de ese? ¿Nunca te dio ese miedo? Sí, mira, ese es un mindset, esa es una manera de pensar con temor que no va conmigo. Yo, ahorita ya no, porque ya producimos miles de pasteles por día, pero en un inicio las recetas yo las tenía pegadas en la pared de la cocina y de la primera fábrica que montamos, y de la segunda inclusive. Brownies, pasteles de chocolate, y estaban en 200 gramos de mantequilla, 100 gramos de nuez, chalala, y todo el mundo los podía ver. Y recuerdo que la gente me decía, Marisa, pero van a aprender a hacer el pastel que tú le vas a enseñar. Aquí están los ingredientes, se te pueden ir. Y yo, Guadalajara es enorme. Hay mucha gente que compra pasteles, a todos nos puede ir bien. Entonces creo que si tienes una mentalidad como de, no, solo yo o solo para mí, o qué miedo, es una mentalidad súper perdedora. Y una mentalidad que se queda siempre en chiquito. Si no confías en tu gente, y si no crees en la gente, y si no las creces, no puedes crecer tu negocio. Y nosotros hasta la fecha les pagamos y les ayudamos tenemos una prepa dentro de la empresa, Prepa Marisa, que la gente puede estudiar su prepa, pero después si quiere hacer su carrera o un diplomado o inclusive una maestría, nuestras personas de puestos de más liderazgo, nosotros felices les apoyamos con ninguna condición. Si conmigo creció y aprendió y además es una maestría y se va y le va a ir mejor en otro lado, que le vaya bien. O sea, no
Y ¿y sabes qué pasa a la larga? No se van. Sí, porque las empresas te dicen, oye, maestría, pero en un año te tienes que quedar 2 años, no lo Exacto, y me pagas. tienes que regresar de esta manera. No, y creo que la vida no es así, pero es una manera en que tenemos que cambiar esa mentalidad de escasez, esa mentalidad de miedo, por una mentalidad de que a todos nos vaya bien y déjame que la gente crezca conmigo. Y además, qué mejor para mí, no hay nada que me dé más tranquilidad que saber que tengo un equipo de liderazgo, que la mayoría, el 80% de mis líderes dentro de la empresa es gente como Sor, que creció conmigo, Sí. ¿no? Miguel, que era chofer, hoy es el gerente de logística, tiene 75 choferes a su cargo. O Isidro, que era un bodeguero, es el gerente de almacén. Toda esa gente, me encanta que se preparen, me encanta que sepan cada vez más, porque cada vez tenemos retos más grandes y los resuelvo con él. Más, muchísimo lo resuelven ya sin mí. Andrés, ya ni me Sí. preguntan. Y hacen cosas maravillosas. Esa es la verdadera empresa, o sea, Claro. crear líderes. Claro, claro. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad de, no, solo quiero brillar yo, que solo se haga lo que yo deseo. Que muchos emprendedores, y yo lo viví en un principio, muchos emprendedores, uno de nuestros graves errores es que creemos que nadie sabe como nosotros de la empresa y queremos tomar todas las decisiones. Y yo fui de esas por muchos años y me perdí por muchos años del talento de Miguel, de Isidro, de Tere, de Sor. Hasta que un día Miguel me dio una idea buenísima, me acuerdo un 10 de mayo y dije, ¿cómo no se me ha ocurrido rentar unas camionetas más grandes, refrigeradas, ponerlas en diferentes partes, trailers? Y wow. Y en ese momento me quedé en mente y dije, Marisa, eres una tonta. O sea, ¿cómo crees que tú vas a tener todas las soluciones y todas las ideas? Y entonces a partir de ahí dije, ¿te callas? Paras las orejas, premias, y entonces me dedico a aplaudir y a premiar las ideas de los demás. Que es muy difícil, ¿eh? Romper ese ego principal. Ujú, sí, ese ego. Oye, y luego, por ejemplo, primero quiero entrar a esa parte de ya tienes tu primera sucursal Ujú, y cómo eliges a las personas con las que trabajas, porque veo que tienes mucho ese enfoque humano ujú. y esto es lo más importante. Es la pregunta que casi todo el mundo le hago de cómo eliges tu equipo de trabajo. Sí, claro, claro. Sí, y es fundamental. Y hay dos cosas que te quiero contestar, cómo lo elijo. Uno es la persona que se contrata. Hoy en día, por ejemplo, yo ya no tengo que ver recursos humanos, Sí. contratan, pero tenemos ciertos valores, los cuales vivimos mucho en la empresa. Entonces nosotros contratamos por valores y despedimos por valores. Tomamos decisiones por valores. Y eso te hace una empresa más congruente, una empresa que resiste más las crisis, porque tiene como muy claro su propósito y sus valores y su misión. Y la otra, entonces ahí, en un principio, yo la verdad es que contrataba por mi feeling, así me latía, no Ok. me latía, me caía bien, no. O también porque decía, sabe muchísimo esto que yo no sé, está buenísimo, que se venga porque yo en esto no soy nada experta, ¿no? Pero en lo que creo que me he concentrado más en contratar ha sido más bien en crecer. Y para lo que he sido buena es para distinguir y encontrar y saber cómo ver como a Miguel, por ejemplo, o como a Sor, o como a Tere, que Tere era cajera y él la gerenta de compras desde hace muchos años, que tiene todas mis confianzas y es una súper gerenta. Entonces creo que fui muy buena para verle los talentos, las ganas de aprender y que tenían mis mismos valores. Y entonces, y decirles, y recuerdo cuando Sor empezó a crecer y le empecé a delegar producción y empecé a delegarle en un principio compras cuando todavía no entraba Tere, regresaba conmigo a la oficina y me decía, no me quieren obedecer o no me hacen caso, que usted y yo, Sor, tú eres listísima, yo te conozco perfecto y puedes con esto y con más. Regrésate. Y entonces ella hoy me dice que ella no creía en ella misma tanto como yo, pero me dice, me veía con tanta seguridad que decía, no, pues voy de regreso, se lo tengo que demostrar. Claro. Entonces creo que hay que saber elegir a quién, si no creces a la gente dentro de tu empresa y no contratas gente más brillante que tú, no hay manera de que crezcas sanamente en la empresa. Entonces hay que saber elegirlos, pero también saber confiar. Y tu mirada, si tú los miras con esa certeza de que pueden dar más, te sorprenden muchísimo. Y ellos mismos se sorprenden. Claro, eso que comentas de darle una reputación a alguien y que ellos mismos se la crea es una estrategia muy valiosa. Como si tú le dices a alguien, oye, tú eres muy inteligente, esa persona dice, es que él piensa que yo soy muy inteligente. Entonces tengo que ser inteligente para Claro. quedarle bien a él, ¿sabes? Es impresionante, Andrés. Y es lo mismo que pasa con los papás. Tienes un poder impresionante como líder. Así como papás con los hijos. Si tú le dices, eres un tonto, eres un menso, todo se te olvida. Pues el niño dice, no, pues no lo voy a hacer. Y igual tus colaboradores. Si todo el tiempo le dices, no, es que me vas a robar. No, es que no puedo confiar en ti. No, es que no la vas a hacer. Es que, no, pregúntame a mí todo. No tomes ninguna decisión solo. Pues, ¿cuál es el mensaje que Claro. le estás mandando? Sí, y eso crea una cultura, que no lo notamos, pero crea una cultura. Oye, bueno, entonces tienes tu primera sucursal. La segunda fue un proceso, o sea, primero, ¿qué retos tuviste en la primera, no? Que creo que es como lo inicial para poder crear una segunda, ¿no? Sistematizaste procesos. Sí, en un principio sí, a lo mejor sí todavía no entraba tan, porque todavía la primera sucursal todavía estaba en mi cocina y en mi cochera. Lo que sí recuerdo es que yo tenía miedo como de más demanda, miedo le voy a sentir la palabra que fuera Sí, muy ¿qué rápida, voy a pero hacer no, con ¿qué voy a eso? hacer? Pero por fortuna fue orgánica. Lo que sí recuerdo más bien fue las primeras semanas, algo totalmente diferente. Yo antes horneaba lo que me mandaban a hacer, ¿no? Tú me marcabas o la abuelita me marcaba y me decía, Marisa, te encargo tal pastel o tal rosca. Y entonces yo horneaba eso y punto.
Y en cambio, portas una tienda y de repente me vi con la necesidad de llenar un refrigerador. Inventarios. De inventar, y llenar de galletas y de pasteles y me compraban 1 o 2. Y me dolía en el alma, pero pues no tienen conservadores mis productos y tienen 3 días de caducidad y pues vámonos, los tengo que sacar. Por fortuna mi mamá tiene un dispensario, te decía, entonces le regalaba los pasteles y se los regalo hasta la fecha. Y mi mamá, porque todavía estaban buenos, no vendibles, pero buenos, y ella feliz se los ha llevado siempre a su dispensario, ¿no? Ella carga su camioneta y se va feliz a repartir los pasteles. Pero eso me acuerdo que yo así tragaba y decía, ¿cuándo voy a vender más? O sea, que se vendan menos la mitad y regresa. Y poco a poquito, pero aquí tienes que tener, como que fui muy clara y dije, sí, me aguanto un día más con el producto, no se lo van a llevar tan sabroso, no se lo van a llevar tan fresco y no van a volver a comprar. Entonces yo me tengo que asegurar de que todo lo que me compren esas primeras clientes que tenga esté espectacularmente bueno. ¿Para qué? Porque si ya después cuando tienes marca, a lo mejor puedes equivocarte una vez y puedes de repente entregar un producto, un pastel que salió más seco, pero y no pasa nada. La gente dice, mira, hoy no le quedó bueno. Pero todos los otros 50 que le he comprado. Pero los primeros, cuando eres emprendedor, tienes que asegurarte de que tu producto esté espectacular. Y que la experiencia de compra, la experiencia de recibir el producto, todo sea la mejor. Aunque a ti te cueste en un principio un montón como a mí. Entonces así fue. Ese fue como de recuerdo de mis, no dolores, pero de mis preocupaciones. Claro. Que en unos meses se quitó. ¿Y cómo lidiaste con ese calidad, pero no perfeccionismo? Que creo que tienen muchos emprendedores de decir, quiero lo mejor, pero eso también a veces es decir, nunca lo saco. ¿Sabes? Sí. O sea, Ay, qué buena, porque yo soy bien perfeccionista. A ver, es una buena pregunta. Déjame pensar. Pues a lo mejor en un inicio, como que veía que no estaba, también sabía que no estaba perfecto, a lo mejor no quedaban, algunos quedaban con pancita, o unos quedaban medio chuequitos hacia la derecha, un pastel 3 leches medio para acá. Pero luego me di cuenta que puestos en el refrigerador, el mensaje que mandaban era, esto es casero. ok. Entonces, la perfección era como mi enemiga en el sentido de que no se fueran a ver como máquina. Claro. Como que lo hicieron en una industria y entonces no. Entonces, ahí me dejé de pelear un poco con que todos salieran tan bien. Y luego además escuchaba a alguien que me decían, están deliciosos. Como que eso no les importaba mientras esté bañado. Entonces dije, bueno, va. Entonces, me fui quitando un poco lo perfeccionista, pero sí he sido siempre como muy exigente en que tenga la mejor calidad de ingredientes, los mejores procesos, la mejor manera de hacerlo. Esto sí. Y uno de mis retos más grandes, Andrés, ha sido hacer pastel. Yo recuerdo cuando ya vendía 40, no sé por qué esa cantidad, pero siempre cuando vendía 40 pasteles a la semana, yo ya me sentía la pastelera de México. O sea, Sí. siempre he sido súper positiva y porrista y decía, wow, ¿cuántos? Y de repente pasar a 400 a la semana, a 4,000, Sí. a 10,000, a 40. Dices, hijas, mano, ¿cómo con la misma? Entonces, mi reto más grande en todo este crecimiento ha sido seguir fabricando los pasteles de uno en uno, seguir haciéndolos igual que en mi casa, con el mismo sabor, con el mismo procedimiento, sin perder nada de la calidad, pero en grandes cantidades. Y todo el mundo me decía, no hay manera, todos vas a tener que usar máquinas y vas a tener que usar huevo en polvo y gotitas de almendra en vez de saborizante de almendra en vez de almendra natural y no yo sí voy a poder, yo sé que puedo. Y por eso también han sido más de 30 años. Sí. Entonces mi orgullo es ver que hoy en día abrimos más de 1 millón de huevos al mes en la planta y se siguen separando la clara de la yema, igual que hay 6 personas en una mesa como este tamaño, así, abriendo huevos todo el día, porque no quiero usar el polvo, porque sabe diferente. Sí. Entonces, como que también padre como emprendedor, saber decir en dónde sí lo voy a hacer diferente, en dónde creo en mí y en dónde quiero distinguirme de mi competencia. Claro, creo que eso que comentas es como dónde sí extraes el mayor valor para tu cliente. O sea, lo que voy en el tema de que, oye, que no quedaran perfectos de forma, no era tan valioso para el cliente como que tuvieran los mejores ingredientes. Entonces, como que creo que esa es la distinción. Pero eso que me comentas de también ya tener tu sucursal, que creo que muchas personas, porque pasaste de por orden, lo cual hacía que no tuvieras tanta pérdida a nivel de eso, a ya tener un inventario y luego se te abrieron otras puertas de oportunidades. O sea, cómo ese camino se te fue abriendo también, ¿no? Sí, claro. Mira, ya el segundo local, que es el de Américas, donde ya monto la primera fábrica. ¿Cuánto tiempo fue de Lo abro distancia? 2 años después. Ok. Entonces me dio tiempo de que esa tienda ya fuera exitosa. Ok. A lo mejor si hubiera abierto luego, a los 4 meses, una segunda, no hubiera podido. Que eso es muy valioso porque creo que hoy en día como que todo se valora de que rápido y como construir un negocio que mañana tiene que ser exitoso, ¿no? Como que eso es lo que se... 100%, y más con todas las redes y con todas esas historias, como bien dices tú, cuando me empezaste a entrevistar, a ver, platícame el Inter, porque siempre escuchamos el principio y el final y no vemos todo el esfuerzo que hay en el medio. Claro. Y las redes y todas las comunicaciones rápidas lo que te muestra es, como vean qué padre este éxito, sí, pero cuéntame cuántas noches se desveló, cuántas navidades no llegó a tiempo a su casa. Yo siempre llegaba al final de todas las navidades porque era el día que más vendía. Sí. Y no pasaba nada, ¿me explico? O sea, tienes que ver también esa otra parte, ¿no? Y todo el sacrificio que existe. Entonces creo que de esa primera sucursal a la segunda me tomó 2 años.
porque fueron 2 años en que pude volver a ahorrar para tener otro, y pude ya tener ventas, y entonces ya me animé a poner una segunda sucursal, ¿no? Y también, yo creo que las primeras 10 sucursales a lo mejor las abrí cada una por año, y luego de repente 2 por año, así, Ok. pero no tenía ni el capital ni la capacidad de producir. Y ya con el tiempo, obviamente, ha habido años que abrimos 10 sucursales, porque tenemos ya todo un equipo, ya tenemos más capacidad de invertir, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener como paciencia, pero a la vez siempre, porque algo también que me gusta compartir es, no creo que no me daba miedo abrir la segunda ni abrirla. Siempre te da miedo, pero te avientas. Igual cuando me invitaron a participar en Shark Tank, me moría de miedo y decía, chin. Y el primer día yo decía, ¿cómo dije que sí? Quedo aquí sentada, la garganta cerrada, que decía yo, qué vergüenza, que se va a notar perfecto que soy la única Shark nueva aquí, con gente como Arturo, como Rodrigo, como Marcus, y no, o sea, lo que tienen que entender los emprendedores es que nunca dejas de tener miedo, pero el chiste es que no te frene el miedo, que te avientes y digas, bueno, no importa, tengo el miedo, voy a prepararme mejor, pero me voy a aventar. Claro, y también como tu plan no fue, o sea, no decías, quiero tener todas las pastelerías que tengo, ni todos los negocios que tengo, sino más bien fue como lo fuiste descubriendo, que creo que eso es lo que pasó, que, o sea, tenías estas pastelerías, viste, y luego, ¿cómo se te dio la oportunidad primero de Tía Lola y luego de Dulce Natura? Sí. Claro. Y si creo que lo importante es que tengamos, que ahorita se lo escuchaba a Carla y me gusta mucho como tener esta mentalidad de aprendiz y de principiante y no creer que ya sabes todo o que ya lo tienes todo solucionado. Entonces, si siempre quieres aprender, si quieres aprender de los demás, si te metes a cursos, si siempre estás buscando cómo puedo emprender dentro de mi mismo negocio, porque emprender, Andrés, no nada más es emprender al principio un negocio. A veces es más difícil emprender dentro de negocios ya establecidos y hacer las cosas diferente. Claro. Tiene muchos más retos. Entonces creo que algo que me ayudó fue como estar muy atenta y recuerdo cuando teníamos estas devoluciones que teníamos al principio, pues pasaba en todas las sucursales y entonces puse un expendio, cuando ya tenía más de 10 sucursales, puse un expendio de pan frío. Entonces le quitamos la marca de Marisa y lo vendemos a mitad de precio. Y nunca me imaginé que iba a tener tanto éxito porque el producto está bueno, nada más no en perfectas condiciones. Y entonces de repente a las 2 de la tarde o 3 de la tarde en el expendio ya no había mercancía porque ya se habían terminado los pasteles que se me habían roto o que no se habían vendido. Y dice, pues tengo toda la tarde libre con la gente aquí. Entonces, con suerte dijimos, hay que sacar unos pasteles más económicos, que no tengan chocolate belga, sino que le ponemos cocoa, o que no tengan tanta nuez, pero que sí sea de nuez rico. Y entonces empezamos a desarrollar primero una receta de chocolate, luego una de zanahoria, luego una de nuez. Y entonces empezamos a venderlos ahí y me di cuenta que se vendían a un muy buen precio, mucho más económico. Y se empezaron a vender muy bien. Y de ahí surgió la idea de tener una marca de pasteles más económicas. Y en un principio me equivoqué, nos equivocamos, pero fue más mi error. Le pusimos una marca que se llamaba Desiree. Ok. Yo sentí que era así como muy aspiracional y las tiendas estaban súper bonitas y la gente no se metía. Porque pensaba que era muy caro. Exacto. Entonces era incongruente mi mensaje. Tiene un pastel muy económico, pero con una imagen muy elegante y un nombre que ni sabían pronunciar. Entonces no funcionó y quebramos. Ya vamos a tener creo que 3 o 4 sucursales. La cerramos todo. Y dije, no, tengo que buscar un nombre fácil, un nombre sencillo y de ahí nace Tía Lola. Ok. ¿Y después Dulce Natura? Y después Dolce Natura. Exacto. Primero fue Tía Lola y entonces ya toda la área de pastelerías. Y Dolce Natura era de una amiga que había emprendido en su carrera. Y ya tenía, ella, en ese momento cuando nos vendió la marca, había tenido sucursales, pero no habían funcionado. Y entonces tenía repartida en 40 restaurantes sus helados. Tenía un producto súper rico y nosotros lo vendíamos como congelador invitado. Tenemos un congelador chiquito y lo vendíamos en nuestras tiendas y se vendía muy bien. Y es un producto totalmente artesanal también como el nuestro. Y un día llegó y me dijo, ya voy a tener un hijo o una hija y iba a tener unos cuatitos y me dijo, yo me agobio mucho, yo veo que tú eres muy feliz de empresaria y de trabajando y yo no tanto, entonces te vengo a vender. Y donde vende la marca y me traigo sus colaboradores, y las recetas obviamente y todo, tenía 3 colaboradores muy lindos que todavía trabajan, 2 de ellos conmigo. La traemos y yo la verdad es que fui un poco naif y dije, pues es postre, azúcar, pues va a estar bien fácil. No. Hacer helados no tiene nada que ver con hacer pasteles. Yo creo que el único ingrediente que tenemos en común es el azúcar. De ahí en más son procesos bien diferentes. Entonces, ya mis 2 hijas trabajaban conmigo y a una de ellas, a la más chica, la invité que se quedara de líder de los helados. Entonces ella se metió a tomar cursos, a aprender, porque no sabíamos y es diferente. Entonces nos tardamos un buen de años en abrir la primera sucursal de Dolce Natura y ahí sí fui muy perfeccionista. Yo decía, no quiero salir a venderlo hasta que no esté espectacularmente rico y bien hecha la paleta y diferente. Quería algo, hay mucha competencia como en todo. En los helados hay miles de marcas muy fuertes y marcas súper rico. Pero también los pasteles. Y también los pasteles. Entonces siempre se puede hacer algo diferente y buscamos un producto
diferente, unas sucursales muy alegres. Y entonces, cuando ya tenía todo muy bien, salimos. Pero ya hoy en día te puedo decir que mi hija es mucho más experta que yo en helados y ella es la que maneja esa parte del negocio. Aunque tenemos muchas cosas en común y trabajamos juntas en muchas cosas, ella se ha hecho experta en helados. Entonces también puedes ir aprendiendo de lo que vas emprendiendo. Oye, y en este camino del emprendimiento, ¿cuándo sentiste o cuál sentiste que fue un gran reto? ¿En qué momento? O sea, porque creo que siempre se ve como estas historias, Sí, pero... claro. Mira, yo creo que el primer gran reto fue salirme de la casa. Ok. Y montar esa segunda sucursal con cocina. Que ya era como algo serio, ¿no? Por un lado era serio y por otro lado me sacaba de casa, donde yo estaba ahí con mis hijas, entonces era muy cómodo. Si estaban haciendo tarea, pues la podían estar haciendo al lado de mí y ahí las llevaba a una clase y regresaba y en vez de una vez el pastel. Y en cambio ya acá era como, ahorita vengo, voy a trabajar y luego regreso. Y entonces ahí también, por ese entonces, tomé la decisión de que solo iba a trabajar en las mañanas. Dije, yo quiero en las tardes estar con ellas, poderlas llevar a sus clases de fútbol, a sus tareas, a sus fiestas, lo que sea. Y también recuerdo que mucha gente me decía, empresarios, Marisa, pero no vas a poder crecer bien el negocio si solo trabajas en las mañanas. Pues todos trabajamos mañana y tarde. Y yo, ya verán que sí, me voy a hacer muy organizada. Y entonces también ahí una vez más creí, confié en mí, aunque la gente me decía, o los libros te dicen que no es lo común. Y me funcionó porque cuando tienes menos horas para trabajar, te concentras muy bien en lo que tienes que hacer y no pierdes nada de tiempo. Cuando tienes como más rato, dices, bueno, al rato lo hago esto y al rato veo tal cosa. Entonces me ayudó mucho a concentrarme y pude crecer bien el negocio, ¿no? Pero entonces un gran reto fue el salirme de ahí y el segundo gran reto fue cuando, ya que tenía 8 sucursales, me di cuenta que ya no cabíamos en esa fábrica que había montado y ya a las 10 sucursales nos salimos y compré un terreno en un parque industrial y montamos por primera vez, Sor y yo, construimos una planta ya con las funciones y las adecuaciones que queríamos, ¿no? Y entonces ese brinco también fue como grande y también fue de nervio, más colaboradores, más todo, ¿no? Pero soy como mucho más entusiasta que nerviosa y que miedosa. Entonces yo me aviento y digo, bueno, ahí voy arreglando las cosas y ahí voy averiguando, voy aprendiendo o pregunto, pero me aviento. Entonces esos dos fueron momentos bastante complejos y bastante retadores. Oye, y con un equipo tan grande hoy, me dijiste ¿cuántos? 1,400. 1,350. Sí. ¿Cómo mantienes a la gente motivada? Creo que o sea, crear ecosistemas o cómo haces para que la gente se quede. Es uno de mis retos más grandes hoy en día, como líder. Es cultura y es crear cultura. Y era muy fácil al principio. Yo soy una líder muy cercana, me gusta mucho saber abrazar a la gente, platicar, saber sus historias. Y entonces en un principio me sabía los nombres de todos, me sabía sus historias, los podía como apoyar muy directamente. Sí. Y de repente empezamos a crecer y ya cuando éramos como 300, 400 dije, no, pues yo ya no me puedo aprender los nombres de todos. Por más ganas que le echaba y cada día decía, hoy me voy a aprender uno, se me olvidaba el que me había aprendido hace 15 días. Y entonces dije, ¿cómo le voy a hacer para estar cerca? Y hoy en día, además, o sea, la gente que está en la planta me puede ver mucho más seguido porque estoy yo en la planta de producción y entonces ahí los veo en el día a día. Pero la gente que está en sucursales, pues muchas veces no me ve por muchos meses. Entonces, yo decía, ¿cómo? Quiero que sepan que me importan mucho, que los quiero, aunque no los vea a diario, que todas las decisiones que tomo en la empresa las tomo en función de todos ellos y no solamente en función mía. Y entonces ha sido a base de videos, de redes, de mensajitos y también por eso creas cultura. La otra manera en cómo he estado presente es asegurarme de que mis líderes y la gente que maneja el negocio conmigo, que está, por ejemplo, Sor, que está en contacto con los 500 colaboradores de producción, o Miguel, que tiene sus 75 choferes, o Carla, que tiene también como 550 personas de sucursales, todos ellos tengan mi estilo de cercanía, de amabilidad, de que o sea, en el negocio nos importan los números, por supuesto, y un negocio primero, antes que nada, tiene que ser rentable. Claro. Pero que la parte humana es fundamental y central. Entonces, para mí es bien importante que ellos sean amables, sonrientes, cercanos, les importe cómo está la gente. Entonces, a través de ellos, y a través de mis hijas y de toda la gente que lidera la empresa conmigo, he podido estar presente de esa misma manera, ¿no? Y entonces, me da mucho orgullo ver cómo con el paso de los años, ay, perdón, casi me llevo esto. Con el paso de los años, esa cultura, ¿no le lastimé? No, nada. Con el paso de los años, esa cultura se ha ido impregnando y me hace sentir muy orgullosa ver cómo se apoyan entre ellos. O recuerdo hace un par de años que Tere me habló un día casi llorando, traumada, porque habíamos contratado a un asesor externo que nos estaba ayudando a manejar algunos temas para institucionalizarnos más. Y entonces Tere tenía su manera de comprar y de tratar a los proveedores. Y tenemos un proveedor que se llama Gustavo, que es el que nos vende los huevos, que es el mismo que me vendió la primera caja. Entonces Gus me vendió esa primera caja en mi casa
Y hoy en día él me vende más de 1 millón de huevos. Y entonces yo le tengo mucho cariño porque en un principio él iba con una camioneta chiquita, solito, y me llevaba y hoy en día tiene su camionetón, tiene gente que trabaja para él. Y entonces no dudo, y existe gente que a lo mejor tiene el mismo producto 10 centavos más barato el kilo, pero tampoco se trata como de todo tiene que ser ganar a la fuerza, sino que a Sí. todos nos vaya bien. Entonces yo decía, bueno, pues si a Gustavo le va bien y me va bien a mí, no tengo por qué dejar de comprar con Gustavo. Pero esta persona empezó a presionar a Tere de que no, tenía que tener otro proveedor y le traía algunas opciones. Y entonces Tere me habla así llorando y me decía, es que Gus es parte de esta familia y tú me enseñaste a trabajar así, Marisa. Yo no sabía que estaban haciendo esto, o sea, lo había contratado, pero no sabía a qué punto llegaba. Se me pone la piel chinita con la historia. Y exactamente, y entonces, como que me emocionó ver que aunque no estuviera yo ahí, ella tenía súper metido en su sangre. Y ella me dice, es que a mí no me gusta trabajar así. Y nunca hemos trabajado así en Marisa. Y fíjate, digo, ya voy a ir cerrando porque tenemos Ok. poco tiempo, pero algo importante que veo ahí es, como hoy en día a lo mejor se comunica más como, no, si tu grupo de amigos no crece como tú, te sales y buscas otros amigos. Y creo que la cultura que has desarrollado ha sido como que todos podamos crecer de una manera lateral en lugar de tú sepárate y haz Ujú, lo tuyo, ¿no? Que claro. puede llegar a hacer los comentarios de hoy en día. 100%. Y además, nada te hace sentir mal. A mí me hace sentir profundamente satisfecha el ver que Sor se está comprando su tercera casa y está rentando otra de sus casas, que Tere también acaba de comprar su casa y la mueblemos en una colonia donde nunca se imaginó que iba a poder comprar. Esas cosas a mí o se fueron de viaje y que se fueron a Europa o que se Como fueron lo humano, ¿no? a Disney. Yo digo, qué emoción pensar que nos está yendo o que ya terminaron tal carrera o tal diplomado. A mí me encanta. Y además, lo que no nos damos cuenta, Andrés, es que los negocios se hacen con las personas. Y en el día a día, pues claro que están los números y todo, pero con quien convives es con las personas. Si tú tienes una relación agradable, bonita, de confianza y donde todos hemos ido creciendo y que también que te equivocas y que te puedan decir que te equivocas, toda una buena Sí, cultura sí, sí. te hace querer ir a trabajar todos los días con muchísima más alegría y facilidad. Y yo te prometo que nunca me quedo en mi casa, o sea, siempre voy a trabajar. Y cuando algunas veces que me han operado, lo primero que pregunto es, ¿cuántos días tengo que estar en reposo? Y el doctor, ¿por qué? No, es que yo no puedo estar en mi casa tantos días. A ver, dime. Bueno, 4, Marisa, perfecto. Porque yo me quiero regresar luego a chambear porque soy feliz. Y cuando eres feliz, la gente lo nota y la gente quiere hacer equipo con la gente que está contenta y feliz. Entonces, es bien importante la cultura y bien importante las relaciones humanas dentro de las empresas y los emprendimientos. Increíble. Me voy a quedar con muchas ganas de hacerte más preguntas, pero te voy a hacer las finales para ya cerrar con el tiempo. Primero, estas son como muy livianas que puedes responder de cualquier cosa. ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho? No tiene que ser dinero. No, bueno, yo creo que la mejor inversión que he hecho es esa primera batidora KitchenAid que se detenía sola, porque tenía una verde que no se detenía y claro que fue mi mejor inversión, que de ahí salió todo. ¿Cuál ha sido la peor inversión que has hecho? Un horno, un horno de pizzas que compré porque el primero que compré estaba más barato que los hornos de pasteles y el tipo que me la vendió me dijo, no, claro que te van a quedar igual de bien y obviamente, pues no es lo mismo hornear una pizza que no se infla como un pastel. Y entonces, no, lo pusimos a la cochera, fracasó por completo. Y entonces todos mis ahorros se me fueron a mi horno de pizzas, que no funcionó. ¿Cuál es el hábito más transformador que tienes? Hijas, mano. Yo creo que el estudiar y el prepararme. Siempre estoy leyendo, siempre estoy aprendiendo. Me encanta meterme a cursos, me encanta aprender. Entonces, una y otra vez, es un hábito que creo que me ha permitido ir creciendo junto con la empresa. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Buena pregunta. Mira, un consejo bueno, práctico que me dio un tío que quiero muchísimo, mi tío Gilberto. Cuando compré el primer terreno en el parque industrial no tenía, era la primera planta que se construía. Y él me dijo, Marisa, vas a seguir creciendo. Y yo dije, no, está bien grande. No, me dijo, siempre vas a seguir creciendo. Todo lo que tengas ahorrado, vételo comprando con terrenos. Entonces, por fortuna me dijo, entonces me compré 5 terrenos para un lado, 2 para el otro, hasta donde ya se terminó el área. Y digo, qué bueno, porque pues hemos seguido creciendo un montón y siempre ya tuve terrenos para seguir creciendo. Entonces fue un buen consejo de que todo lo reinvirtiera en la tierra de al lado. Y la última, ¿cuál es el peor consejo que te han dado? Yo creo que el peor consejo que me han dado ha tenido que ver a lo mejor a lo mejor no tanto consejo, pero como señalamiento de no vas a poder ser buena mamá y ser buena, o sea, como que vas a tener que sacrificar algo, o sea, ¿qué vas a escoger? Era como que en un principio era, bueno, pero ¿y tus hijas qué? O tu negocio. Y entonces, por fortuna, no le hice caso. Y yo dije, no, claro que se puede. Puedo tener mi familia, puedo tener
mis hijas y a la vez emprender y seguir creciendo el negocio. Entonces, por fortuna no le hice caso porque me pareció muy, muy poco apoyador de las mujeres. Pero, y me tocó con varias personas, ¿eh? O sea, siempre era así como, ¿y tus hijas? Sí, En pero muchas entrevistas, ¿no? Como, ¿y tus hijas dónde están? ¿O tus hijas cómo están? Y yo decía, ¿por qué no le preguntan a mis compañeros empresarios que están sentados al lado de mí por sus Sí. hijos? Porque solo a mí que soy mujer, ¿no? Entonces fue una y otra vez esa cejita levantada, pero por fortuna no venía de mi gente más querida. Y con esta preparación y estar leyendo cada vez me sentí más segura y más contenta y más, como más orgullosa de lo que iba creando. Entonces esas voces les fui bajando el volumen y no me fueron importando tanto. increíble. Qué bueno, Marisa, de verdad, muchas gracias por prestarte. Se nos No, acaba hombre. el tiempo, pero muchas gracias. La Encantadísima, verdad, Andrés. increíble, me quedé con muchas preguntas, pero Nos ya volvemos a sentar. claro ¿Te que sí. parece? Muchas gracias, Marisa. Hacemos el compromiso. Y Encantada. y gracias a todos por escuchar. Nos vemos próximamente en otro episodio de Compuestos. Chao.